Bueno, feliz tarde para todos. Como coordinadora del programa de formación Discapacidad Física y Bioética, una actividad que nace de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el FONACID específicamente, que pretende llevar adelante un proceso de formación sentido orgánico y diferenciador con respecto a la discapacidad física. Es un honor que el día de hoy podamos llevar adelante este foro titulado Perspectivas Latinoamericanas en Inclusión y Discapacidad Diálogos en el Sur. En este momento se encuentran con nosotros en la sala nuestros dos invitados internacionales por el momento que han accedido. Para mí es un gustazo que nos acompañe la doctora María Andrea Guisen. Ella es doctora en Ciencias Informáticas, es licenciada en Comunicación Social y es una investigadora connotada del CONICET, con la que tuve la oportunidad de hacer un proceso de formación en discapacidad crítica y que nos ha dejado una larga amistad y un enfoque de preocupación y de necesidad de formarnos en discapacidad. Así que bienvenida, María Andrés. Ya te voy a dar la palabra para que saludes. También nos acompaña desde México el doctor Sergio Manuel Aguilar Orozco, quien es un ergonomista, es magíster en ciencias de la salud en el trabajo, es especialista en medicina del trabajo, es médico cirujano y es partero y es un excelente cantante y acompañante de jornadas científicas. De verdad que lo conocí el año pasado y desde el minuto uno fuimos amigos entrañables que compartimos el amor por la investigación, por la academia, por la salud ocupacional y por querer hacer las cosas bien. De verdad que para mí es un gustazo tenernos hoy a los dos acá. Por Venezuela nos acompaña el doctor Mikey Flores, que no sé si se encuentra ya en la sala. El doctor Mikey es médico cirujano egresado de la Universidad de los Andes, es especialista en salud pública, fue viceministro de Salud Integral, es gerente hospitalario, con alta experticia en bioética, en investigación clínica, en análisis estadístico y diseño curricular. En la actualidad es profesor del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Carabobo y por allí está haciendo lo propio el maestro de Venezuela, el doctor Oscar Feo, quien tuvo un problema de electricidad, pero ya está buscando para conectarse. El maestro Oscar Feo es médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela, diplomado en salud pública, en gerencia pública y en salud ocupacional. Cuenta con un máster en ciencias en Canadá, es el fundador del Programa Nacional de Formación Avanzada en Salud Colectiva del Instituto de Altos Estudios, doctor Arnoldo Gabaldón, fue el secretario ejecutivo del Organismo Andino de Salud, es profesor titular de la Universidad de Carabobo y en un tiempo fue consultor de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, OMS, fue miembro de la Comisión Presidencial para la Seguridad Social, fue vicepresidente de la Sociedad Americana de la Salud Pública, diputado del Parlamento Latinoamericano y miembro del Comité Editorial Internacional de destacadas revistas académicas, y es una voz crítica de nuestro país que no duda en establecer las premisas de la necesidad de cambio de nuestra región, con una marcada tendencia y respeto por la epistemología del sur y del que espero tener oportunidad de que se conecte rápidamente porque tiene mucho que aportar y creo que de aquí van a salir cosas importantes. El doctor Mikey también estaba conectado, seguramente se incorpora en unos minutos. Entonces, la intención de que esta reunión sea un foro es que nosotros podamos abarcar tres grandes áreas. Una, el marco normativo y conceptual, cómo, cómo los distintos países o los países que ustedes representan y Venezuela ha acatado el modelo de derecho, si es un modelo médico, modelo rehabilitador, modelo de derecho o modelo biopsicosocial, cómo están los procesos de certificación y registro, cómo está la inclusión educativa y laboral, cuáles son las propuestas reales para que la inclusión educativa y laboral
esté acorde a los ajustes razonables y la accesibilidad en todo sentido. Y el tercer punto enfocado a las barreras y la participación social, donde nosotros podamos de alguna manera identificar las barreras estructurales que median en el concepto actual de la discapacidad y que de alguna manera limitan la participación social, a la participación política de la discapacidad, de las personas con discapacidad. Y finalmente deberíamos llegar a un acuerdo o algún consenso en donde nos involucremos en un grupo ampliado, una red de investigación, en una red transformadora, que podamos acceder al grupo de Buenos Aires, por ejemplo, donde hay una discusión respecto al monitoreo regional de la región, unas estadísticas bien interesantes, que podamos crear un grupo técnico de investigación de las distintas aristas de la discapacidad, enfocado en esos tres aspectos: marco normativo, marco inclusivo y marco de las barreras con el tema de la accesibilidad, y que podamos establecer incluso que este foro se haga de manera permanente cada año, con aportes bien interesantes y con la disposición para seguir los procesos de formación. De forma tal que la intención es que ustedes puedan aportarnos en esos tres elementos, teniendo la capacidad de que puedan, desde la experiencia, darnos algunos elementos y que podamos también permitirle a los participantes de este programa de formación y otros que no tienen nada que ver con esto porque es abierto al público, tener unos indicadores, unas dimensiones para hacer algunas reflexiones vía ensayo de lo que surja de este foro. Así que bienvenidos todos y vamos a darle entonces en primera instancia la palabra a María Andrea Guisen desde Argentina para que nos comente un poco sobre el marco normativo, la certificación y los procesos de registro, cómo se da en Argentina, qué tiene que decirnos al respecto y qué cosas podíamos traer como dinámica para Venezuela. La pantalla es tuya, María. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de participar en este foro junto a otros colegas latinoamericanos, junto a esta linda audiencia y bueno, a Valen en particular con la que seguimos construyendo recorridos conjuntamente. Bueno, un poco Valen ya me presentó, pero yo lo voy a hacer de nuevo para contarles de dónde viene mi experticia particularmente. Yo soy argentina y soy investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de mi país. Y me dedico específicamente a la accesibilidad, a la relación entre tecnologías, discapacidad y derechos humanos. Entonces, bueno, un poco desde ese lugar voy a tratar de ir interviniendo en los diferentes ejes. En este eje vinculado al marco normativo, la certificación y el registro, bueno, nosotros en la Argentina hicimos la ratificación como Estado parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que se dio en el 2006, ¿sí? Que fue promulgada por la ONU. Nosotros la ratificamos en el 2008. Y este fue el gran eje constructor, ¿sí? De las políticas nacionales públicas vinculadas a la discapacidad. Es decir, es un país que siempre toma como referente, como eje organizador, la CDPD. En el 2014 se le da a esta ley del 2008 una supremacía supralegal, se dice supralegal, digamos, constitucional, o sea que toma mayor peso aún. Entonces, Argentina se fue alineando, digamos, fue pasando por estos procesos
de los cuales habla Agustina Palacios, sobre los modelos de la discapacidad. Y hablo en términos de proceso, porque tal como lo dice Agustina, que es colega mía, yo vivo en Rosario, que está en la región del litoral, en el centro del país, ella un poquito más abajo, en Buenos Aires, en Mar del Plata. Ella también es investigadora de CONICET, así que somos colegas y hemos trabajado juntas en diferentes momentos. Es lindo poder hablar de autores con los que uno tuvo posibilidad de trabajar y escucharlos directamente, ¿no? Bueno, Agustina, que estuvo mucho tiempo en España y trabajó con Javier Romanach, en su tesis doctoral habló sobre los famosos modelos de pensamiento en relación a la discapacidad, pasando por el modelo de presidencia, el modelo médico rehabilitador, el modelo social de la discapacidad, y ya, digamos, después ella hace, junto, digamos, a partir de otros autores, trasciende estos modelos para llegar a la perspectiva de los derechos humanos, como, también como un modelo en sí, digamos, pensar desde los derechos humanos. Entonces, tomando, digamos, a esta autora, podemos decir que Argentina tiene un marco normativo sólido que reconoce los derechos de las personas con discapacidad y en ese sentido va mostrando, va dejando huella en todos los ámbitos vinculados digamos, que aborda a la CDPD, tanto en lo laboral como en lo educativo, como en lo sanitario específicamente, va dejando, digamos, su huella de adherencia a lo que es el modelo social de la discapacidad. Sin embargo, aunque tengamos este marco normativo sólido en las prácticas, sigue habiendo una distancia muy grande. Entonces podemos hablar que desde el compromiso al cumplimiento tenemos una brecha importante, porque tal como lo plantea Agustina, no se trata de modelos estancos que se ajustan únicamente a procesos históricos, sino que coexisten en las prácticas cotidianas. Entonces, en esa práctica cotidiana sigue primando este modelo médico rehabilitador que está muy ajustado justamente al tener el certificado único de discapacidad, porque es a partir de obtener el certificado único de discapacidad que esa persona va a poder tener acceso a la salud, la educación de una manera más singularizada, más en atención a sus características y sus necesidades. Si no queda invisibilizada, ¿sí?, esa condición, esas características singulares de esa persona y queda desatendida. Entonces, la manera que sea visibilizada es teniendo el certificado único de discapacidad. Ahora, ¿cómo se lo obtiene? Y a partir de un proceso médico de evaluación, donde hay que mostrar una disfuncionalidad. Entonces, incluso muchas veces para poder tener esos beneficios, las personas son eh, sometidas, ¿sí?, a situaciones muy dañinas emocionalmente, donde es la discapacidad lo que aparece siempre por delante como categoría, sí, que condiciona a esa persona y borra cualquier otra característica de esa persona. Entonces volvemos al estigma de Goffman, sí, donde aparece la discapacidad por delante por delante de la persona. Yo me anoté algunas cositas que me parecían muy importantes, eh, porque justamente, digamos, cómo se evalúa, ¿no?, esta discapacidad en función de compararlo con determinadas características que se consideran normales. Entonces podemos decir, esto es patológico. Entonces, como es patológico, como no es fisiológico, como no es normal, entonces ahí recién le damos el beneficio de ser escuchado y ser atendido en su singularidad. Es tremendo, pero es esto realmente lo que sucede. Y aquí podemos tomar otra colega con la que he trabajado en la provincia de Entre Ríos, que está un poquito más arriba que Rosario, que son eh, María Alfonsina Angelino y Ana Rosato, que hablan sobre la ideología de la normalidad y habla sobre la producción social, ¿sí?, de la discapacidad. Es decir, la discapacidad toma cuerpo, toma definición a partir de lo que se considera que es lo que se considera que es la capacidad. Entonces, ¿capacidad para qué?
¿no es cierto? Es como decir, bueno, ¿qué es la oscuridad? La falta de luz. Bueno, ¿qué es la discapacidad? La falta de capacidad, ¿sí? Entonces, desde allí podemos decir, esto, empezamos a pensar en términos, porque el lenguaje nos construye, así como nosotros construimos el lenguaje, a partir del lenguaje construimos nuestro pensamiento. Es allí donde podemos decir que todo lo que no es, eh, esperen que tengo un sonidito, momento, mil disculpas, pero tengo un sonidito que me está interrumpiendo todo el tiempo, es porque tenía abierto el WhatsApp. Ahora sí. Ay, qué alivio, perdón. Ahí estamos. Entonces, la ideología de la normalidad dice que todo lo que no es normal es discapacidad. Y empezamos a pensar en términos binarios, ¿sí? Lo bueno y lo malo, lo lindo y lo feo, la capacidad y la discapacidad. Entonces es ahí donde debemos deconstruir. Si nosotros para poder pasar por tener la atención a nuestra singularidad, tenemos que mostrar que no somos normales, ¿sí? Fíjense que solamente el pasar por ese proceso ya nos inhabilita como sujetos a poder construirnos libremente en el sentido de poder confiar en nosotros mismos para lograr cualquier meta que nos querramos proponer, porque ya tenemos el sello del CUD, del Certificado Único de Discapacidad, que a su vez es lo único que te permite acceder a la educación, a la salud, al trabajo, en atención a esa singularidad. Esto está muy relacionado también con la idea de capacitismo, con un cuerpo único, con un cuerpo normativo, con el cuerpo hegemónico, y todo lo que no responde a eso, entonces está dentro de lo malo, de lo feo, de lo demonizado, de lo que no se puede. Y ese cuerpo único existe únicamente en un imaginario, que es ahí donde nos queda atrás el modelo, ¿no? El modelo social. El modelo social, el modelo de derechos humanos está hoy en día en la normativa, pero todavía como cultura nos hemos quedado más atrás en un pensamiento capacitista. Hay alguien con el teléfono abierto, con el micrófono abierto, y con una mentalidad productivista que es la que responde al sistema. Para ir terminando, digamos, esta parte, porque entiendo que son 5 minutos, yo quería contar una situación gravísima que está pasando en Argentina, y es que el presidente Javier Milei, que asume creo que en el 2023, si no me equivoco, lo tengo anotado, pues no me acordaba exactamente cuándo es que asumió este gobierno, que es un gobierno libertario, que es un gobierno que justamente se basa en sacar toda la protección del Estado y que cada uno se valga a sí mismo como puede, ¿sí? Lo que hizo fue reducir el gasto público lo máximo posible y en en esta política de Estado, lo que hizo fue disolver el ANDIS. El ANDIS es la Agencia Nacional de Discapacidad y quedó como una secretaría dentro de lo que es el Ministerio de Salud, lo cual fortalece justamente el modelo médico rehabilitador. Entonces, por un lado avanzamos, por el otro lado retrocedemos. Y así estamos en Argentina hoy. Me queda como pregunta, ¿no? A partir de la disolución del ANDIS, que la hemos lamentado y la hemos peleado y militado muchísimo acá en Argentina. ¿La discapacidad será pensada nuevamente, principalmente desde una lógica sanitaria? ¿Cómo sostener una mirada transversal vinculada a la educación, el trabajo, la accesibilidad y la participación política? ¿Cómo sostener una mirada transversal? Porque esto es lo que sucede todo el tiempo en la Argentina. El problema no es entrar en el sistema educativo, es sostenerse sin generar una in-exclusión. Estás adentro sin participar del proceso educativo. Tenés trabajo, pero es precarizado. Tenés derechos, pero en realidad finalmente no se cumplen y estamos siempre en la misma. Es muy frustrante y es muy contradictorio. Es como que dicen lo que supuestamente está bien y lo que se quiere escuchar, pero después se hace lo que le conviene al sistema productivista. Y justamente mi ley lo que hace es
fortalecer ese sistema productivista. Entonces, si no sos productivo, y productivo en los términos capacitistas y en los términos de la ideología de la normalidad, porque lo demás, si no, no se considera productivo. Si no sos productivo, no le servís al sistema. Entonces, como última pregunta, ¿cómo evitar procesos de remedicalización institucional, que es la manera de seguir anestesiando y adormeciendo la militancia? La pregunta en Argentina es no cómo entrar, sino cómo sostenerse de manera significativa dentro del sistema y no como una mera ilusión. Corto acá, Valen, porque no sé cuánto tiempo teníamos. No, pero está bien. Y fíjate que con esa introducción abriste un compás de elementos que son bien interesantes porque en Venezuela se reproducen metabólicamente y quizás después de la intervención de Sergio quisiera abrir las preguntas para las personas que nos acompañan, pero yo anoté rápidamente el asunto relacionado con el cuerpo humano y la construcción social que tenemos respecto al cuerpo como territorio, como espacio de representación que se parece más a lo que los otros ven en nosotros que lo que somos, a la singularidad y el modelo binario siempre, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, o sea, y cuando haces esas preguntas, pareciera ser que siempre los recortes presupuestarios, las asignaciones de Producto Interno Bruto, siempre van para los sectores, recortan a los más vulnerables, que son los que más necesitan el apoyo. O sea, es una contradicción. Y quizás cuando, después de la intervención, de la primera intervención de Sergio, que esperemos que mis dos invitados de Venezuela puedan conectarse, podemos darle cabida a algunas preguntas del público para que vayamos afinando qué pudiéramos responder ante esto que planteas de la disolución del Andis en Argentina, pero también a lo que está pasando en nuestro país y dejar allí unos elementos iniciales de discusión para mediano y largo plazo. A ver, Sergio, ¿quisieras aportarnos algo desde lo que planteó André, desde la Argentina, desde tu experiencia? ¿Qué puedes decirnos de manera inicial? ¿Quisieras aportar algo en particular respecto a este primer tema? Gracias primero por esta invitación, ¿vale? Realmente me aventaste al ruedo con este tema. Miren, mi formación ha sido la salud ocupacional y particularmente la ergonomía. Cuando vi este temario, estos tópicos a tratar, me puse un poquito a recopilar alguna información propia de mi país, pero quisiera yo, de verdad, no soy experto en la parte que corresponde a la legislación en materia de discapacidad. Sí quiero mencionarles, por ejemplo, que México, déjenme abrir aquí tantito, en México tenemos una se promulgó la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad el 30 de mayo de 2011. Evidentemente tenemos todo el antecedente a nivel internacional cuando México firma este convenio que existe en Naciones Unidas, pues entonces tenemos la obligación de generar el marco legal. Entonces, en el 2011 se promulgó a través del Diario Oficial de la Federación esta ley general para la inclusión de personas con discapacidad y se reformó una última o la más reciente reforma el 14 de junio de 2024, o sea, recientemente. Perdón. También tenemos en el país se conformó un Consejo Nacional
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el CONADIS. Y este Consejo Nacional, bueno, está enfocado mucho a la parte laboral. Nosotros tenemos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el artículo 123 de nuestra Carta Magna, que todas las personas tienen derecho al trabajo digno y socialmente útil. De ahí, pues, se genera la necesidad de hacer este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas. Y también tenemos dentro de nuestro marco legal, después de que genera las leyes, hay reglamentos y yo destaco dos normas oficiales mexicanas, que son las normas oficiales mexicanas obligatorias en todo el territorio nacional. Tenemos la NOM 030 de la Secretaría de Salud 2013, que establece características arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos para la atención médica, ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. Y la norma 034, que esa es de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que establece los criterios para analizar las condiciones en las que pueden trabajar las personas con discapacidad. Entonces, el marco legal de alguna forma ya está ahí, ya está escrito. El tema que tenemos es un tanto llevarlo a la práctica. Por lo tanto, aquí podemos decir que sí se ha trabajado en materia de legislar, pero nos hace falta muchísimo ver cómo se traduce esto en la realidad. Y para eso me he permitido proponer a este foro presentarles a una persona que realmente ha trabajado muchísimo en materia de esto, él es un doctor en ergonomía, Carlos Aceves, de nuestra Universidad de Guadalajara, ha sido reconocido internacionalmente y él tiene una propuesta muy interesante para llevar a la práctica todo lo que está escrito ahorita en la ley y que creo que aportaría muchísimo a este foro que ustedes conocieran esta iniciativa de Carlos Aceves. En mi forma particular, en la próxima intervención que tendré yo en este proceso, voy a hablarles en lo que es realmente mi experiencia de aplicar esta norma 34 que les mencioné de la Secretaría del Trabajo en mi experiencia en las empresas. Allí es donde considero que voy a aportar un poco más a este foro, pero si quisiera ser muy respetuoso con ustedes. No, mi conocimiento no me lleva tanto a hablar fuera del ámbito laboral, pero la parte de la ergonomía, sí quiero, antes de presentarles a Carlos, mencionar, la ergonomía se ha utilizado en el diseño para hacer usable o fácilmente usable, pues todos aquellos productos, pero también instalaciones, por ejemplo, para que las personas realmente sea más sencillo utilizar cualquier objeto, cualquier herramienta, espacio, etcétera. Entonces, esa es la perspectiva de la ergonomía que el doctor Carlos Aceves y su servidor en la parte laboral hemos trabajado más. No sé si quieras, Valentina, en parte de la primera fase que fue el tema de convenios y tal, de verdad que no tengo mayor información que poderles compartir. Sería demasiado, hay No, mucha no te información. preocupes, Sergio. Aquí todos estamos aprendiendo, somos promotores
de la educación liberadora, donde todos aprendemos con el concurso de todos. Hay un tema particular con la discapacidad y es que hay pocas voces que se atreven a decir lo que hay que decir. Y cuando nosotros encontramos elementos como esto, y María Andrea me lo puede ratificar, es muy difícil que haya una postura porque por lo general hay una intermediación de elementos de gobierno, de gobernanza, institucionales, que pueden marcar una postura que comprometa. Entonces, cuando hacemos este tipo, cuando promovemos este tipo de formaciones, invitamos a muchas personas, les decimos que queremos oír sus voces porque todas las voces importan, pero en el camino, por una razón u otra, no terminamos de avanzar. En tu caso, la invitación particular, aun cuando sé que tu fortaleza no es la parte normativa, tiene que ver con que eres ergónomo, tienes conocimiento de ergonomía, y la ergonomía es el sustento de la accesibilidad. Y la accesibilidad universal es fundamental para garantizar la inclusión. Y las barreras arquitectónicas de las ciudades, de los centros de trabajo, de los centros educativos, hablan por sí de lo que la ley establece y que no se cumple. Entonces, valoro muchísimo que lo digas con toda esa humildad, y estamos aquí para eso, para que comentemos, con precisión. Fíjate que nos dijiste cosas muy importantes. Hablas de que la ley en México se promulga 5 años después de la Convención Internacional, es decir, tienen que pasar 5 años para que haya una ley nacional que acredite una convención. O sea, eso ya ahí de entrada convendría saber históricamente y políticamente qué pasaba en México, quién gobernaba en México y cuáles eran los intereses generales de la política, y que la reforma haya sido 13 años después. Porque la reforma no se da antes con todos los cambios, incluso el cambio del modelo rehabilitador, el modelo médico al modelo biopsicosocial y todas las investigaciones y toda la connotación del esquema. Entonces, ya ahí de entrada nos está diciendo, fíjate tú, México es un país, desconozco cuántos habitantes tiene, pero nada más Ciudad de México tiene la cantidad de habitantes que tiene Venezuela. Y por ende, y de acuerdo a la caracterización y los grupos etarios que conocemos por las actividades económicas, podemos suponer que hay una gran cantidad y muy importante caracterización de personas con discapacidad en el entorno educativo, en el entorno laboral, pero también en la periferia y en los grupos vulnerables que ni siquiera tienen acceso a lo que se consideran empleos precarios. ¿Sí? Sí, si me permites tantito nomás abundar un poquito, ¿cómo está organizado nuestro sistema de salud en México? Por ejemplo, tenemos nosotros el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE, que es para los trabajadores del Estado. Estas dos instituciones, el Seguro Social, el IMSS, cubre las necesidades de los trabajadores y sus familias. Y por supuesto que se atienden los casos de discapacidad, por ejemplo, cuando hay un accidente de trabajo y queda una discapacidad resultante, incapacidad parcial permanente o incapacidad total permanente, son atendidos desde el punto de vista médico y también de seguridad social a través de las pensiones que otorga el IMSS, y el ISSSTE es prácticamente lo mismo, pero atiende a los trabajadores del gobierno federal. En los estados también de la República tenemos institutos similares al ISSSTE para los trabajadores del gobierno estatal. ¿Y qué pasa con la población abierta? Aquí tenemos la Secretaría de Salud, que en nuestra organización del sistema de salud es la cabeza de todo el sistema de salud del país. Entonces, la Secretaría de Salud también tiene forma de atender a personas en población abierta, es decir, que no son trabajadores del sector privado ni tampoco del sector gubernamental.
Entonces tienen la cobertura, llamémosle universal, a través de la Secretaría de Salud. Y también tenemos otra institución que se llama el DIF, Desarrollo Integral de la Familia. Y allí se atienden principalmente menores de edad, personas que tienen discapacidad motriz, discapacidad visual, discapacidad cognitiva y de alguna manera también es para población abierta, para personas de escasos recursos que tienen un bebé, un hijo que nace con alguna situación congénita y no tienen los recursos para poderse atender. Entonces, esas son las instancias, nuestro sistema de salud, cómo está organizado, donde la cabeza es la Secretaría de Salud, es la que tiene la máxima autoridad. De ahí que la norma que les presenté la emite la Secretaría de Salud de México, es como los ministerios de salud de sus países, y bueno, es la forma como está organizado. Entonces, lamentablemente vemos también la precariedad en nuestra sociedad, muchísima gente con discapacidad pidiendo limosna en la calle, limpiando vidrios, que nadie los atiende. Entonces, es un problema enorme. México tiene más de 120 millones de habitantes. Estamos entrando también en una etapa demográfica donde las personas mayores, adultos mayores, cada vez están ensanchando más esa pirámide demográfica. Y claro, con esto viene el tema de la vejez, que lo vamos a tratar también, ¿no? Y de esa manera se combinan dos cosas, ¿no? La edad avanzada, cuando viene también con el deterioro de un envejecimiento, pues que no es saludable y que se pierden capacidades físicas, mentales, y que esas personas ya no son sujetas tampoco de tener un trabajo. Entonces, vamos viendo cada vez más el riesgo de que nuestra población, sobre todo mayor, se encuentre en condiciones muy precarias. Ese comentario, pues, Yo un no- poco complementar. bueno, excelente el ejercicio de posicionarnos en la distribución de la atención en salud. Una pregunta. ¿Tienen también la figura del carnet de discapacidad, de la certificación? Si es así, ¿quién lo hace? ¿Hay una Sí, distinción para los trabajadores? sí, mira, de hecho, tuve un caso ese es un caso real en una empresa, de una trabajadora eh, administrativa de contabilidad, en el área de contabilidad, que desde nacimiento ya tuvo una atresia del oído, de los oídos. Atresia, pues, que no se desarrolló el conducto auditivo externo, por lo tanto, un problema de audición desde niña. A esta persona la atendió precisamente el DIF, Desarrollo Integral de la Familia, y fue el DIF quien hizo la certificación del grado de discapacidad auditiva que tenía esta trabajadora. Entonces, cuando es población abierta, como en este caso, pues son esas instituciones como el DIF, como la Secretaría de Salud, quien emite tales certificaciones. Pero cuando se trata de un trabajador de la industria privada o del gobierno, entonces las instancias que emiten tales certificaciones o dictámenes, porque en el Seguro Social se tienen dictámenes de incapacidad parcial permanente o total permanente para los trabajadores que laboran en industrias privadas. Y el ISSSTE, que es el Instituto de los Trabajadores Federales que trabajan en gobierno, es el que emite estas certificaciones de grado de discapacidad. Y es sumamente importante conocer el grado de discapacidad. En ese caso que les comento, ¿vale? A efecto de yo aplicar la norma 34 en la Secretaría del Trabajo, hice el estudio de ese caso de la persona con la discapacidad auditiva, tomando en consideración ese dictamen que emitió el DIF, pero lo actualicé al tiempo presente
en donde hice la evaluación, con una evaluación audiométrica por un especialista y sobre todo ahí pudimos lograr que la persona, gracias a esta evaluación que hicimos a través de la empresa, se le proporcionaran auxiliares auditivos más adecuados a los que traía. Entonces, bueno, sí existen las certificaciones, sin embargo, ese papel o ese documento se tiene que actualizar dado que la persona evoluciona en su padecimiento. Y bueno, esa es la función que tenemos nosotros en salud en el trabajo, cuando tenemos un caso de una trabajadora o un trabajador que nos presenta tal documentación y nosotros tenemos que evaluar la capacidad actual que tiene o el grado de discapacidad, si lo queremos ver así, y desde luego la forma de corregirlo o de mejorarlo. No Ok, sé si gracias, Sergio. Vamos a darle cabida a dos o tres preguntas de nuestros participantes. Vi que Nayeli Bello había levantado la mano. Adelante, Nayeli, si quieres hacer una intervención, recordando que debe ser precisa, direccionada y enfocada con el tema que hemos tocado hasta el momento, que tiene que ver con los mecanismos legales, el marco regulatorio y la certificación de discapacidad. ¿Estás por allí, Nayeli? Adelante, Nayeli. Me parece que se le cayó la conexión. Sí. ¿Alguien más de los participantes que quiera aprovechar la presencia de María y de Sergio para hacer alguna pregunta enfocada en los temas del marco regulatorio y de certificaciones en estos dos países? Bueno, mientras se animan, yo les quiero comentar que, por ejemplo, me llamó la atención Ecuador acaba de hacer un cambio real, hizo una reforma significativa en el año 2025, donde convirtió la cédula de identidad como documento acreditante de discapacidad y el porcentaje, eliminando el carnet físico por separado. Esto parece ser una oportunidad para que el Ministerio de Salud del Ecuador retome las más de 15.000 calificaciones que tenía pendientes hasta la fecha y a través del instrumento del mecanismo de identidad permite que la información esté concatenada. A mí, yo les voy a dejar esta pregunta para ti específicamente, María, que tienes un poco más de experiencia al respecto. Mi pregunta es, si este modelo de simplificación de documentos no vendría a constituir o agravar esa asimetría respecto a la certificación y al establecimiento de un carnet que me vincula con una discapacidad o un funcionamiento distinto a lo que está normalmente establecido? ¿O crees que bien pudiera significar un modelo a emular en la región? Vale, no entendí bien cuando explicaste qué es lo que está pasando, qué es lo que sucedió en Ecuador. Digamos, no terminé de Que en la entender cédula de cuál fue la identidad, modificación que hicieron. Sí. en el DNI argentino, por ejemplo, Mm. incorporen la discapacidad y el porcentaje si tú eres una persona con discapacidad y no tienes un documento aparte, sino que tu propio DNI ya dice que eres una persona con discapacidad motora con un 15% de afectación de tus miembros inferiores, por decirte algo. O que mi cédula venezolana diga persona con discapacidad sensorial y tal cosa.
A eso me Yo creo, refiero. bien, yo creo en este sentido que digamos que la problemática tiene una complejidad mucho mayor. Habría que ver realmente en qué sentido ellos consideran si es que esto, digamos, está favoreciendo a la ciudadanía. A lo mejor es una cuestión meramente como administrativa para poder constatar que esa persona es beneficiario, ¿sí? Justo ahí llegó Nayeli y está Carlen. Voy a tratar de ser breve, que es beneficiario de determinadas, bueno, concesiones, ¿no? Desde lo más, quizás más simple, de decir, por ejemplo, que no debería pagar el colectivo, se dice en Argentina, ¿sí? Pero que, bueno, que tiene derecho a determinados beneficios por sobre el resto de la población. A lo mejor es una forma de hacer más simple eso. Ahora, el problema que esté en el DNI es que la discapacidad se constituye como parte de la identidad. Entonces es como si toda esa persona quedaría de alguna manera marcada por una de sus características, ¿no es cierto? Y además, con la palabra discapacidad, que de por sí es una palabra muy capciosa, porque podemos decir que una persona, por ejemplo, que es no vidente, eh, que en realidad no está, tampoco está bien dicho, en el sentido de que por lo menos acá en Argentina se habla de la comunidad de personas ciegas. O sea, ellos prefieren que se los nombre como una persona ciega, no vidente, porque habla más de su identidad. Más fuerte todavía la comunidad de personas que son hablantes de la lengua de señas argentina, ¿sí? Tienen una identidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En ese sentido eh, es como que se incorpora esa característica como parte de eh, una reivindicación casi militante. Entonces ahí está bueno, pero yo no pondría la palabra discapacidad, porque una persona, por ejemplo, que es ciega, ¿qué es la discapacidad finalmente? Es la relación que tiene esa persona con ese entorno. Entonces, si esa persona, su característica es que quizás no ve dentro de un montón de otras características, pero eso no le impide que vaya al trabajo, no sé, que sea deportista, no sé, que tenga una pareja o que no la tenga, o que viva libremente su sexualidad. Digamos, el tema es cuando se asocia esa característica de esa persona. Como que se la engloba íntegramente, como si solo fuera esa característica, entonces ahí el sello de discapacidad termina siendo un estigma. Ese es el problema. Entonces quizás estaría bien que haya algún tipo de código, ¿no? Donde directamente ahí salte, eh, porque todo, digo salte porque es un sistema que lo levanta, es digital, que esa persona, por ejemplo, es ciega, que esa persona es usuario de silla de ruedas porque tiene una limitación motriz. No sé si pondría la palabra discapacidad, porque discapacidad significa que no puede hacer determinada cuestión. Y hoy en día, con apoyos, ¿sí? Esa persona va a poder realizar esa actividad, esa tarea en ese contexto, participando del contexto, haciendo lo mismo de otra manera, de otras formas, pero teniendo autonomía, ¿sí? Para eso es necesario legitimar, no tanto que diga discapacidad, sino los apoyos, porque aún teniendo la cuestión administrativa resuelta y que en el DNI diga esta persona tiene discapacidad, puede ser que igual no reciba lo que esté necesitando. O que incluso reciba lo que no está necesitando, como esto que sucede tanto en lo actitudinal, volviendo a la persona ciega, para cruzar la calle los agarran del brazo y los cruzan, ni siquiera le preguntan, ni siquiera. Entonces, es como que parece que tener lentes o que vos te das cuenta que esa persona no ve o que tiene un bastón, resulta que puedes pasar por arriba de su decisión, por arriba de su autonomía, ¿sí? Como si no fuera una persona adulta e independiente. Entonces, yo no pondría en un DNI, digamos, un documento único de identidad, la palabra discapacidad. Pondría la característica de esa persona. Exactamente lo que necesita, porque incluso teniendo una limitación motriz puede no ser usuario de silla de ruedas. Es Puede ser correcto. usuario de andador o de apoyos o tener una dificultad en la marcha. Pero pondría exactamente lo que esa persona necesita.
Estoy de desde mi acuerdo punto de contigo. vista. Y creo que confundimos el tutelaje con la autonomía cuando nos encontramos frente a una persona con discapacidad y no sabemos cómo actuar. La persona en situación de discapacidad visual, por ejemplo, o cuando necesitan ayuda para moverse, yo lo he visto con mucha preocupación en los actos académicos. La persona puede trasladarse, sabe qué hacer y el que los conduce asume un tutelaje que de alguna manera es violento, porque se Exacto, es violento. interponen en su forma de ser. Entonces, fíjate que allí salen unos elementos también interesantes. Vamos a ver si Nayeli está por allí para que haga uso de la palabra. No sé si me escuchan. Sí, Sí, te Nayeli, escuchamos. te nos Adelante. caíste en un Bueno, momento, menos mal que volviste, hablando, contanos. hablando con la chica de Argentina y con el chico de México, yo soy una persona con discapacidad visual, Ujú. ¿verdad? Pero no soy ciega, para aclarar el término. Y gracias a Dios, en mi país, Venezuela, sí se utiliza el certificado. Yo tuve muy, yo soy una persona que yo soy trabajador social, pero hemos tenido muchos grupos y muchos encuentros con muchos países. Uno de esos países es Argentina, donde usted habló de ese presidente que está ahí, que es discriminador a las personas con Ah, discapacidad. No entiende el mundo de nosotros, las personas con discapacidad, de diversas discapacidades. Eso, tenemos un debate, un equipo que tenemos, que también están incluidos hermanos, compañeros de Argentina, donde nosotros le hablamos de nuestra ley, porque nosotros en el 2007 se declaró una ley y después en el 2024 se declaró la ley orgánica de inclusión de desarrollo integral para las personas con discapacidad. Hay muchas cosas que en nuestro país, a pesar de que tenemos leyes, no se cumplen. Pero sí estamos avanzados en bastante en el tema de Argentina, bastante. Por ejemplo, en el tema de México, sí es verdad que existe el desarrollo DIS, porque tengo también amigos mexicanos con discapacidad, donde también hemos tenido encuentros, ¿verdad? Y es verdad lo que pasa, que el trabajador sí lo protegen, el trabajador sí lo apoyan con la familia, si el trabajador tiene alguna discapacidad. Pero la limitante que tiene México, ¿verdad? No sé cómo decirlo, por el tema machismo o por el tema individualismo. A veces a las personas con discapacidad que no están trabajando por ningún lado, ni por gobierno, ni por privado, hay más discriminación en México que en Argentina. ¿Por qué? Por la falta de información que son las discapacidades. Y a veces la misma familia que discrimina a su familiar y lo aparta de la sociedad para que el DIS o la Secretaría de Salud de México no lo tome en cuenta. Por eso es que es más difícil determinar la cantidad de personas con discapacidad en este país, o sea, en México, que en Argentina. En Argentina hay atropello y no aceptación a ninguna de la ley. Aquí en Venezuela ha habido imposición. Yo me impongo a defender mi ley porque soy una persona con discapacidad no adquirida, sino yo nací con mi discapacidad. Y también fui o soy madre de dos ángeles con discapacidad genética y sé defender la discapacidad. Tenemos un grupo de México, de Argentina, de Colombia, de Brasil, de Alemania, ¿verdad? Que a veces no nos comunicamos. Tenemos un programa de braille para los a discapacidad visual, donde se pueden conectar también. Y hemos caído o sea, hemos caído nosotros en polémicas en las distintas maneras de que cómo los países han tratado a las personas con discapacidad. Por ejemplo, aquí en Venezuela, ¿verdad? Es una política social, o sea, metiéndonos a lo político, es una política social y hay misiones, donde las misiones que hay en Venezuela, que es
que nosotros hemos obligado al gobierno que las ponga para defender, por ejemplo, a la persona con discapacidad que está en condición de calle, a la persona con discapacidad que es adulta mayor. Entonces, es la diferencia de leyes que hay en distintos países que hace que el trato justo a las personas con discapacidad sea diferente. Por ejemplo, en un país que está hablando de Valentina, que en la cédula haya un solo documento, nosotros en Venezuela no estamos de acuerdo, porque yo tengo discapacidad visual que por medio de unas gotas o por medio de una intervención quirúrgica tal vez me puedan curar. Dejo de ser discapacidad visual. Pero si me marcan en un solo documento que tengo discapacidad, ¿cuándo yo diluyo ese número? Entonces, es muy importante la imposición de nosotros, las personas con discapacidad por país, que hagamos valer nuestros derechos haciendo discusiones de leyes donde seamos nosotros los que alcemos la voz de las propias necesidades que nosotros tenemos como personas con discapacidad o personas con condiciones diferentes. Gracias, Valentina, te amo. Mira, Brando está cumpliendo años hoy. Hola, hola Nayeli, yo también te amo. Bueno, ya le vamos a dar la palabra a Carlén. María, te comento que Nayeli es una persona con discapacidad, pero también es una activista permanente de la contribución. Ha estado muy pendiente, sigue muy de cerca todo el esquema social, político de la discapacidad en el país y conoce también la comunidad, que creo que es un punto importante. Quizás el avance de nuestro país y la participación protagónica de las personas con discapacidad ha sido posible. Sin embargo, en los últimos tiempos la brecha ha sido muy cuesta arriba, es cada vez más amplia porque se configuran distintos elementos. Antes de darle la palabra a Carlén, quiero anunciarles que nuestro invitado de Colombia, el doctor Juan Pablo Marín, se incorporó. Ya lo voy a presentar, vamos a escuchar qué tiene que decirnos Carlén y paso a presentar a Juan Pablo. Adelante, Carlén. Hola, muy buenas tardes, saludos a todos, buenas noches ya, específicamente para la doctora María Giesen de Argentina. Más que una pregunta, bueno, son varias cositas así rapiditas para horas del tiempo. Si bien me llama la atención, me gustó mucho la presentación, he tenido su intervención, he tenido varias revisiones donde Argentina se destaca como pionero en los procesos legales o en la normativa legal para muchos aspectos. Y eso no lo digo yo, lo he visto en la literatura, sobre todo en la atención del parto, respetado, también llevan la delantera. En este caso, bueno, hay que reconocer que todos estos países del sur, como decimos, tienen un trecho entre el deber ser y su normativa legal y la ejecución de la misma, pues es lo que nos une, pero realmente Argentina lleva la batuta en lo que ha hecho un sedimento importante en las bases legales, en muchos programas importantes relacionados con el humanismo, llámese parto humanizado, llámese atención a la discapacidad. Entonces yo le pregunto, ¿a qué se debe esa brecha o ese adelanto o ese sedimento que tiene este país desde su perspectiva? Y lo otro es en cuanto al certificado único, que usted lo nombró como un proceso médico, un proceso bien óptimo, pero quería saber, que no sé si no lo capté, qué institución es la encargada del mismo. Y por última intervención, bueno, de verdad que un tema bastante interesante, muy buena el resumen, igual para nuestro participante de México. De verdad que valdría la pena siempre hablar de este tema. Gracias, doctora. Bueno, ¿le respondo o vamos al compañero que se incorporó? Valen. No, puedes responderle sin problema. Carlen, bueno, Argentina tiene, digamos, procesos políticos que están obviamente relacionados con toda la región latinoamericana. Pero bueno, en Argentina en particular, durante toda la época en la cual estuvo
Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández de Kirchner, se avanzó mucho en materia de derechos humanos. Luego vino el gobierno de Macri, luego volvió el gobierno del Partido Justicialista con el otro Fernández, era Fernández, Alberto, y ahora estamos con Javier Milei. Yo no soy una persona que sepa muchísimo sobre política, pero lo que sí te puedo decir es que se avanzó muchísimo en ese momento y en este gobierno que es neoliberal, que es libertario, que es el sálvese quien pueda, lo que sucede es que ellos van desmantelando, van rompiendo los mecanismos que sostenían esa base de derechos. Entonces hoy ya no tenés ni a dónde ir a denunciar nada, porque el ANDIS ya no existe. Entonces, vos me habías hecho una pregunta en particular, el certificado único de discapacidad, eso se trabaja del Ministerio de Salud. Ok, perfecto. Pero lo que está sucediendo es que se están rompiendo los mecanismos de denuncia. Entonces, ya no hay a dónde ir ya no hay quien nos respalde para la lucha más que el prójimo, más que la otra persona militante que sale a la calle, porque rompe los mecanismos de defensa de los derechos humanos que tanto se trabajó en gobiernos anteriores. Entonces, Argentina es un país con mucha clase media, crítica, intelectual, eso es lo que sostiene un poco, eh, digamos, esa trama social. Pero lo que sucede es que, digamos, se avanza en materia de derechos humanos y después se retrocede porque lo que hace un gobierno lo deshace el que sigue. Y así vamos, como a veces girando en círculo. En este momento Gracias, estamos en un doctora. momento muy crítico, muy Sí, amenazante, porque justamente se está atentando contra los mecanismos a donde uno podría denunciar la vulneración de los derechos humanos. Por ejemplo, correcto. en este momento muchas personas dicen qué bien que no hay paros en las escuelas. La realidad no es que le pagan bien a los docentes de la educación pública. Sí, estoy hablando de la educación formal obligatoria, jardín, primario, secundario, nivel inicial, primario y escuela media. No estoy hablando de universitario. No es que ahora le pagan bien, entonces están contentos, entonces por eso no hay más paros, entonces los chicos tienen clase. La realidad es que ahora, si faltan, está el mecanismo de que le descuentan el presentismo y ganan mucho menos de lo poco que ya ganaban. Entonces, como la gente tiene que comer, ya no faltan. ¿Pero por qué? Porque están la opresión es tal que entonces sí, cumplen, pero no es que cumplen porque están conformes, cumplen porque si no, no pueden llevar un plato de comida a la casa. Esa es la situación actual de Argentina. Entonces, las personas con discapacidad, las personas ancianas, los niños, todas las personas que están en algún tipo de marginalidad por el hecho de que no están en el sector productivo. Entonces, ¿cuál es el sector productivo? A partir de los 18, 20 años hasta los 60. Tenemos esos 40 años de productividad, más de 60 no servís más, menos tampoco servís porque sos un gasto social, hay que mantenerte. Esa es la visión que hoy tiene nuestro país sobre la ciudadanía. Bueno, no va a durar demasiado. Eso es lo que todos decíamos. No, porque esto es una bomba de tiempo. Sí, sí, Perdón, claro. yo por ahí hablo de una manera bastante frontal. Sin embargo, yo muy orgullosa de mi país, de ser argentina, sí sé que dentro de lo que es Latinoamérica estamos a la vanguardia, somos pioneros y somos los que tenemos un marco normativo muy consolidado en relación a otros países. Pero eso tiene que ver con que todavía esta persona no logró desmantelarlo por completo. Con eso tiene que ver. Correctamente, doctora. Así que Exactamente. tenemos que Gracias seguir por la aclaración. defendiéndolo. Sí, muy Y yo importante. quería Y decir, esta, sí, perdón, quería decir algunas otras cositas en relación a lo que habían dicho, que lo que sí compartimos muy marcadamente todo lo que es la región de ajá, Latinoamérica es esta desigualdad estructural. correcto, Entonces, es la lo que vi. discapacidad está muy relacionada con eh, la pobreza, con
las Exacto. personas que ya son mayores de edad, las personas ancianas, incluso con toda la cuestión de género, ¿sí? Con la diversidad sexual. Entonces, digamos, es una cuestión interseccional, es una complejidad interseccional. Quiero plantear, digamos, quiero poner en el centro este concepto porque es lo que prima en Latinoamérica, esta desigualdad estructural donde la discapacidad genera pobreza y la pobreza genera discapacidad, solo por hablar de la pobreza, ¿eh? Porque tenemos un montón de otros aspectos que, digamos, también forman parte de esa interseccionalidad. Bueno, me había anotado varias cosas para decir, las voy a decir muy así por un vuelo de pájaro, en relación a lo que había dicho el compañero Sergio. ¿Por qué, digamos, este tema de por qué se genera esta brecha, ¿no? Entre el marco normativo y las prácticas sociales concretas? Una de las razones es la falta de control. Por ejemplo, en Argentina tenemos eh, la ley de accesibilidad mediática. Entonces, todas las plataformas virtuales tienen que ser accesibles, todos los canales de televisión, todo lo que se transmite a través del Estado tiene que pasar por controles de accesibilidad. La realidad es que no hay suficiente control y no hay consecuencia sobre el incumplimiento. Tenemos un sistema de cuotas, el 4% de personas con discapacidad que trabajan en el Estado y también entiendo que, sí, no, perdón, en el Estado, no en el sector privado, tienen que ser personas con discapacidad. Entonces, sí, la ley está, pero no hay un control y no hay consecuencias sobre el incumplimiento. Creo que una de las maneras en que esto podría mejorarse es teniendo control, habiendo penalización y consecuencias sobre esto, sobre el incumplimiento, y también que tanto en las políticas públicas como en cualquier tipo de desarrollo tecnológico, porque una política es una tecnología blanda, una tecnología social, en todo lo que es el desarrollo tecnológico tienen que participar personas con discapacidad. Entonces, es ahí donde vamos a tener una relación realmente cercana y una empatía real, ¿sí? Porque no se trata de un beneficio, de un privilegio o porque somos buenos, no, se trata de un derecho esto. Entonces, no puede ser un como si, es como si viviéramos medio como en un circo, todo el tiempo es como si. No, tiene que haber un cumplimiento y tiene que haber consecuencias cuando no hay un cumplimiento. Y para eso, en los procesos de desarrollo tecnológico, sea una tecnología social, blanda o dura, ¿sí? Como una cuestión arquitectónica o una cuestión de software, de hardware, tienen que participar personas con discapacidad. Eso es lo que a nosotros nos va a garantizar acercar más las prácticas sociales al compromiso normativo de derecho. Bueno, me guardo todas las otras cosas porque si no, no paro de hablar, yo soy tremenda. Efectivamente, hay mucho que decir. Yo por eso digo que hay que seguir hablando y desde el sur nosotros tenemos que hacernos sentir con una idiosincrasia y una contextualización. Yo creo que cuando te oímos hablar del gobierno de tu país, no podemos dejar de pensar en el nuestro, donde pasan exactamente las mismas cosas en distintas circunstancias, con unas ópticas y unas miradas que van a depender de las ideologías, pero que en la realidad se traducen en una sola cosa, en una desprotección a los más desvalidos, unos sectores de la periferia que no tienen acceso a los servicios públicos y que en los lugares donde están los debates importantes, la construcción de las leyes y la instrumentalización de todos los elementos para mejorar la calidad de vida, no hay cabida para la periferia ni para los grupos minoritarios. Estoy hablando de las personas con discapacidad, estoy hablando del tema étnico, estoy hablando de la identidad de género. O sea, ¿por qué? Porque sí hay robustez en el articulado, en la normativa, pero es muy difícil llevarlo a la práctica. Y eso hay que decirlo, o sea, tenemos que dejarnos de eufemismo, de dejar de llamar a las cosas bonitas para no ser inconvenientes, porque en definitiva tenemos una realidad, tenemos una cifra que nos está diciendo en la cara
que en 4 años, o sea, en el 2030, la realidad de la discapacidad va a ser aplastante y no hemos tomado con toda la convención, con toda la modificación de la funcionalidad del CIF y el WOJAS para hacer los aspectos de definición. No hemos hecho nada. Entonces, se nos ha ido la vida en discurso, en leyes, en promulgación, en reuniones, pero cuando vamos a la práctica, ha sido imposible consolidar. Entonces, creo que es tiempo de pasar de la palabra a la acción, pero no es es muy fácil decirlo, pero es muy difícil concretarlo. Brando, sé que estás levantando la mano, pero necesito presentar a Juan Pablo, que se incorporó a nuestra sala. Juan Pablo es colombiano, es doctor en Ciencias de la Educación, es magíster en discapacidad, es licenciado en Educación Básica, forma parte del Politécnico Jaime Isaza Cadavid de la ciudad de Medellín y adicionalmente es un ser encantador. Yo tuve la suerte de que fuera jurado de mi tesis doctoral y a partir de allí hemos consolidado una relación profunda de amor por la discapacidad. El año pasado me invitó a participar en un encuentro de motricidad en Medellín, al que tuve la oportunidad de ir. Y bueno, hoy nos acompaña Juan Pablo, bienvenido. El primer elemento que configuramos como discusión para nuestros invitados fue el marco normativo y conceptual de cómo estaba concebido, en el caso particular de Colombia, el esquema de atención de la discapacidad, si había algún tipo de registro, si había algún tipo de certificado, y que nos pudieras, desde tus funciones en la Facultad de Educación Física del Politécnico, decirnos claramente qué cosas allí hay ventajosas y cuáles creen que pueden ser unas áreas a trabajar en el futuro. Entonces, tienes la palabra y posteriormente, Brando, te permitimos hacer las preguntas que consideres. Bueno, hola, buenas noches. Valentina, ¿ahí me escuchas? Sí, perfecto. Y te vemos muy bien también. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me excuso por el ingreso, tuve dificultades de conexión. Como bien lo decía Valentina, bueno, yo soy licenciado en Educación Física, entonces digamos que todos los procesos de inclusión y todo el trabajo con discapacidad está relacionado desde el componente, digamos, de la actividad física, el bienestar, la salud y demás. Y precisamente, pues ahí para los que están viendo la pantalla, estoy en la unidad deportiva Atanasio Girardot de Medellín. Allí atrás, por ejemplo, tenemos un grupo de personas con discapacidad física, porque partiendo de la conversación que han tenido, debo decir, pues obviamente, y escuchando uno se da cuenta que los países latinoamericanos tenemos las mismas realidades, las mismas necesidades, pero también digamos que en Colombia o en Medellín particularmente, el tema de la inclusión a través de la actividad física y el deporte ha sido una estrategia positiva. Entonces, es ahí donde me he movido. Ahora también, como conectándome primero con la conversación que venían teniendo, con el tema de la práctica, debo decirlo, por ejemplo, que las personas que están allí atrás hacen parte de una estrategia que se llama Sin Límites, que es de la Alcaldía de Medellín, y en este momento, por ejemplo, se acompañan a 7.000 personas con discapacidad de toda la ciudad. Y hablando de la periferia, pues Medellín particularmente se mueve en comunas y pues si han venido a Medellín o si no, pues los invito, si por acá los recibimos, digamos que se mueve por comunas y precisamente las comunas de la periferia son las que tienen más necesidad, pues en temas de acceso, recursos, temas laborales y demás. Pero digamos que la alcaldía está buscando las estrategias para llegar hasta allí. Ahora, alguna vez en un ejercicio investigativo, por ejemplo, que hicimos de la periferia en la ciudad de Medellín, evidenciamos, por ejemplo, que creo que es un asunto común, que hablando un poco del cuidador, hay una feminización del cuidado, es decir, son las mujeres quienes cuidan principalmente a las personas con discapacidad. Y lo otro es que el tener una persona, pues lo que nosotros nos encontramos, tener una persona con discapacidad en el hogar, pues genera afectaciones
a la economía, valga la redundancia, del hogar, porque pues las familias esperan que todos sus integrantes puedan generar algún ingreso. Entonces, digamos que el tener una discapacidad ahí en Medellín es un asunto complejo desde el tema de vista económico y laboral. ¿Sí? Ahí surge una pregunta que obviamente tenemos que considerarla, y es el tema de la violencia en Medellín y cómo eso ha influido, la violencia en Colombia, pero específicamente en Medellín, y cómo eso ha influido en los mecanismos de accesibilidad, de presupuesto y de atención. ¿Se ve a la persona con discapacidad como una víctima o se integra de manera normal, se incluye como lo que es en la cotidianidad de Medellín? Te pregunto. Sí, sí. Se me fue, no sé, yo no la... Valen, se me fue la señal, no te escuché la pregunta. Ok, yo te decía que es normal hacer esta pregunta porque entendemos que el contexto de discapacidad en Colombia ha estado ligado a la violencia, ¿sí? A un tipo particular de violencia. Mi pregunta es, ¿se ve a la persona con discapacidad como víctima o es incluida o incorporada a los contextos de vida cotidiana con total normalidad? Cuéntanos un poco al respecto. Gracias, Vale. Bueno, ustedes bien saben que Medellín históricamente ha tenido dificultades de conflicto urbano. Pues yo estoy en Medellín y el tema de la violencia relacionada con el narcotráfico generó mucha discapacidad física en Medellín, principalmente pues discapacidad física de lesión medular, porque en algunos casos, digamos, como consecuencia de algún conflicto, que luego respetuosamente no le quitaban la vida a la persona, sino que por hacerle un daño le afectaban la médula espinal. Entonces, digamos que entra en su momento una gran tendencia a la discapacidad física en ese sentido. Ahora, acá en la alcaldía, por ejemplo, bueno, y lo estaba pensando ahorita que conversamos, hay que ser realistas y de todas maneras seguimos trabajando en un modelo médico de la discapacidad. Así nosotros hablemos de un modelo, digamos desde la OMS, el modelo biopsicosocial o el modelo social. Hay un modelo también argentino que lo leí el año pasado del reconocimiento y la diversidad, y es que de cierta manera lo que debemos comprender es al sujeto tal cual es. ¿Sí? Ahora, eso suena muy bonito, pero por ejemplo las instituciones que siguen, hay un ruido y creo que no es mío. Te escuchamos perfecto. Yo creo que ya. Entonces, las instituciones que, por ejemplo, trabajan con discapacidad en Medellín y en Colombia, siguen viendo a la persona con discapacidad como un sujeto pasivo, es decir, como un paciente que necesita ser rehabilitado. Pero digamos que desde la política pública no hay una estrategia fuerte de inclusión laboral, porque pues el tema económico, pues como ya lo hemos venido planteando, es complejo y el tener una deficiencia en este caso particular puede ser un asunto excluyente para el ingreso a la vida laboral. Entonces, es complejo. Yo creo que las personas con discapacidad lo siguen sintiendo. Una de las mayores necesidades de ellos es tener una inclusión laboral real, aunque también lo debemos decir, por ejemplo, los muchachos que están allá atrás, algunos trabajan en el Instituto de Deportes. Sí, pero digamos que es una función también que no requiere mucho, digamos, mucho esfuerzo, y creería que eso no es positivo, porque, por ejemplo, apoyan la ciclovía, se paran pues en una parte del carril para que las demás personas pasen, pero digamos que no tienen una participación activa y más profunda digamos, en la vida económica de Colombia. Esas personas que están allí son los bochadores, los que juegan bocha. Algunos juegan bocha, hacen parte de la selección de bocha, digamos, de Antioquia, y entonces están en el instituto como deportistas y algunos de ellos también trabajan ahí. Debo decirlo, en ese caso, Valentina, ahorita que hablaban de la práctica, nosotros, pues realmente lo que me he dado cuenta es que nosotros en el día a día hacemos algo por las personas con discapacidad, es lo más importante, porque el discurso está ahí, pero
¿cómo nosotros apoyamos? O sea, Valentina que vino sabe que hay un semillero de investigación en discapacidad. En este caso hay más o menos 170 familias. Nosotros también desde el semillero lo que hicimos fue diversificarnos. Justo hoy estamos revisando el dato y aparte de esas 170 familias, no personas con discapacidad, sino familias, estamos acompañando otras 200 personas aproximadamente en el área metropolitana. O sea, yo estoy en Medellín, pero acá cerca hay otros municipios como Envigado, Itagüí, en el norte Bello, y allí estamos apoyando, digamos, a instituciones y a personas con discapacidad. ¿Cómo las apoyamos? Desde el día a día, desde la práctica. Como nuestro campo es la actividad física y el deporte y la investigación, pues buscamos generar intervención desde la actividad física y cómo mejorarles la calidad de vida a esas personas, ¿cierto? Desde lo que nosotros hacemos, esa actividad física y con los cuidadores, insisto en esto porque en el poli, y Valentina que conoció el proceso, digamos que el modelo está centrado en la familia, es decir, mientras las personas con discapacidad están realizando alguna actividad artística, deportiva o psicológica, los padres de familia o cuidadores también están en ese proceso. Es decir, porque también, y acá en Colombia particularmente, se le está prestando mucha atención al cuidador, porque ya hay unas consecuencias físicas, mentales, sociales, económicas con el cuidador. Es más, y justo cuando en otro ejercicio investigativo que hicimos con unas personas con espina bífida de una fundación cerca de Cayacá, que es la Fundación Mónica Uribe por Amor, evidenciamos, por ejemplo, que muchas madres encontramos otro concepto que para mí fue valioso y es la cronificación de la mujer. Es decir, muchas mujeres con hijos con discapacidad priorizan el ser madres y de cierta manera olvidan su rol de mujer. Y al final, en las conversaciones que teníamos con ellas, realmente eso les pasaba consecuencias físicas, sociales, psicológicas. Entonces, digamos que ahí, no sé si es una invitación que uno pudiese hacer, y es que hay que prestar atención a la persona con discapacidad, pero también al cuidador, pues que es un actor fundamental. Es que esa es como una perspectiva ahí que nosotros estamos planteando desde el abordaje pensado en familia. Bueno, hiciste un paseo bastante interesante por todos los elementos. Fíjate que mencionaste, ya le voy a dar la palabra a Brando y a Miguel, mencionaste algo súper interesante que hablábamos la semana pasada en un encuentro que tuvimos en formación a agentes comunitarios de la atención con discapacidad. Hablábamos de los aspectos de la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad. Y hablábamos también del rol de la madre, de la persona con discapacidad. Y esa especie de olvido del resto de los roles que son importantes para el desarrollo de lo que se es, de lo que se vino a hacer a la vida, y que esa priorización del cuidado tiene una fuerte impronta, tanto en el que está cuidando, que es la persona con discapacidad, con el resto de la familia y también a nivel comunitario. O sea, creo que eso es un tema que hay que investigarlo con mucha ternura y mucho cuidado cuando siempre digo que los temas vulnerables se abordan con mucha ternura, porque no sabemos las realidades que se viven. Y la otra cosa interesante que rescato de esta intervención es el apoyo a la investigación como mecanismo de generación de conocimiento que pueda llevarse a la práctica de forma sostenida. Eso es vital, tal como lo mencionaba, yo lo evidencié. Yo he tenido 2 oportunidades de ir al Politécnico cuando el profesor Nicolás estaba y luego cuando tuvo su y veo el desarrollo de los semilleros de investigación de discapacidad y sueño con que alguien aquí en Venezuela me compre la idea. Parezco una misionera de la discapacidad porque sé que se pueden hacer cosas. Entonces, quisiera que te quedaras al pendiente. Te manda saludos la doctora Evelyn Escalona del diplomado del doctorado de salud pública,
y dice que le impactó mucho el hecho de cómo la violencia ha tenido una impronta muy fuerte en las cifras de discapacidad en Colombia. Y eso es un tema también sobre el que hay que debatir. Cómo enfrentamos la violencia y la ruptura del tejido social como elementos vinculantes para la generación de discapacidad. O sea, toda nuestra región está plagada de distintas formas de violencia. La violencia vicaria, por ejemplo, en Argentina es una cosa espantosa, en Brasil también. La violencia de género y cómo eso está dejando marcas profundas en la familia. En nuestro caso, en Venezuela hay distintas formas de violencia y si nos movemos por la región, Colombia y México también tienen unas particularidades relacionadas con el narcotráfico. Vamos a escuchar a Brandon y a Miguel y pasamos a la siguiente fase, María. A ver, Brandon, adelante. Muy buenas noches, de verdad que complacido de poder escucharlos en la noche de hoy y poder compartir. De verdad que veo muy importante esta sección porque nos pueden definir cómo está nuestra región en el sentido del tema de las personas con discapacidad. Es de verdad un hecho, se puede decir, que bastante preocupante, ¿no? Ver cómo estamos en algunos países. Pero, sin embargo, a pesar de que en Venezuela sí, tenemos que seguir trabajando para seguir construyendo una sociedad que pueda brindarle muchas herramientas a las personas con discapacidad. Me siento orgulloso de que como venezolano puedo decir que se le da libertad tanto en el sistema educativo, laboral y social. Ahora, que hay que seguir trabajando, sí. Que hay cosas que revisar, sí. Por supuesto que sí, porque nada es perfecto. Pero orgullosamente digo que soy licenciado en comunicación social, que soy locutor certificado por el Ministerio de Comunicación de mi país y que por supuesto también soy trabajador del Centro de Atención Integral para las Personas con Discapacidad. Entonces, eso nos habla de que por lo menos sí sabemos que hay cosas que tenemos que hacer, pero nos habla de la libertad que tenemos las personas con discapacidad en mi país para laborar, para estudiar y para tener una vida social plena, que eso es lo que se busca en toda la región. Muchas gracias. Gracias, Brandon. Vamos a escuchar a Miguel. Adelante, Miguel. Tiene el micrófono silenciado, no sé si. Miguel, tenés el micrófono silenciado. Ahora. Profe, ¿me escucha? Sí, ahora sí, Ahora sí. pero Muy Miguel, buenas noches. adelante. Excelente la disertación de todos los ponentes. Excelente la disertación del doctor Juan Pablo. Pero más que todo, desde la perspectiva del origen de la lesión.
lo más importante, y les felicito, es la inclusión de las personas con discapacidad, bien sea por una condición de violencia o por otro tipo de condición. Lo felicito. Número 2, cuando usted aborda lo de la cronicidad en todo caso, de la madre, también es muy importante y hay que rescatar y darle valor a lo que es el cuidador, porque muchas veces hay un síndrome que está relacionado que se llama el síndrome del cuidador. Muchas veces los cuidadores tienen hasta más lesiones o triple carga, vamos a decirlo así, de lo que genera el cuidado de una persona con discapacidad. Entonces, lo felicito y desde aquí, bueno, estamos en contacto con usted y estoy iniciándome en el camino de la inclusión y la discapacidad, porque es un mundo muy bonito el cual debemos desarrollar en Venezuela. Muchas gracias, profesor. Gracias a ti, Miguel. Miguel es médico y va a desarrollar una investigación con jugadores de básquetbol en silla de ruedas. Bien interesante. Creo que tiene una oportunidad maravillosa. Yo hice el enlace con Juan Pablo y espero que podamos tener algunos resultados que podamos llevar a la práctica. Entonces pasemos al siguiente punto, María, que está relacionado a los temas de la inclusión laboral, en la inclusión escolar y la inclusión laboral, por supuesto. Los ajustes razonables, la formación docente, las cuotas, qué funciona, qué está fallando, qué crees tú que debemos hacer desde los centros de formación y de investigación. Y si alguno de nuestros invitados, tanto de México como de Colombia, quisieran incorporar alguna idea, bueno, bienvenidas las opiniones. Bueno, en relación específicamente a lo que es la parte educativa, en Argentina, la Ley de Educación Nacional, que es la 26.206, que fue justamente sancionada en el 2006, y especialmente la resolución 311, que fue 10 años después, en el 2016, fueron los que consolidaron normativamente el principio de educación inclusiva y el derecho a trayectorias escolares compartidas en escuelas comunes. Sin embargo, el principal problema no es únicamente el acceso a la matrícula, a poder acceder a la educación especial o a la educación de nivel, sino las condiciones concretas para poder sostener trayectorias educativas que sean significativas. En Argentina tenemos las escuelas especiales, donde hay niños que van a esas escuelas especiales, que son grupos de 5 o 6 chicos con 2 docentes, y también tenemos las escuelas de nivel o regulares, que tienen a su vez diferentes modalidades. Tenemos la modalidad especial, la modalidad regular o de nivel, después tenemos la rural, la domiciliaria, la vinculada a espacios de encierro, bueno, diferentes tipos, la técnica, son diferentes modalidades educativas. La mayor parte de los niños que tienen certificado único de discapacidad, lo que tienen es una escuela especial de referencia que elabora un proyecto pedagógico para la inclusión. Entonces, a partir de ese proyecto pedagógico para la inclusión, trabajan con acompañantes pedagógicos, que son maestras de apoyo a la inclusión que determina el Estado, que vienen de esa escuela especial, para lograr, digamos, una inclusión educativa lo más plena posible, ¿sí? En esa escuela de nivel. Y a veces hacen una parte en la escuela especial, una parte en la escuela de nivel, y otros van solamente a la especial. Y algunos van a centros educativos terapéuticos. Y no tienen una inclusión educativa, sino que es centros educativos terapéuticos que no forman parte, digamos, de la educación formal. Lo que sucede con las escuelas especiales es que el certificado que te dan de la escuela especial no es un certificado
digamos que acredita determinados conocimientos que después te permiten continuar en un trayecto educativo. Por ejemplo, terminar el primario para poder empezar el secundario, terminar el secundario para poder empezar la universidad o un terciario, ¿sí? O una tecnicatura. Entonces, lo que quieren, ¿no es cierto?, los padres que llevan a sus chicos a la escuela de nivel, pero que tienen un certificado único de discapacidad, justamente que puedan continuar con una trayectoria educativa que trascienda la educación formal, que es hasta los 14 años. Lo que sucede digamos, en este contexto es que, primero que se han cerrado muchas escuelas especiales, por lo cual los chicos quedan sin proyecto pedagógico para la inclusión a cargo de la escuela especial y queda directamente a cargo de la escuela de nivel, donde no hay formación docente suficiente para poder elaborar un proyecto de estas características, que implica también un conocimiento profundo sobre tecnologías de apoyo a la comunicación. Entonces, lo que sucede es que hay una sobrecarga al docente de la escuela de nivel y una sobrecarga también a las familias, porque lo que está faltando es ese eslabón que es la escuela especial, que es justamente lo que está haciendo este gobierno, que es reducir al máximo las escuelas especiales. Al faltar ese eslabón que de alguna manera hace que el mecanismo funcione, sea porque el chico va directamente a la escuela especial o porque se elabora un proyecto pedagógico para la inclusión en la escuela de nivel, ese eslabón de la escuela especial son las personas que tienen un conocimiento más profundo respecto de, por ejemplo, la diversidad comunicacional. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? No es la falta de acceso a la matrícula, sino el hecho de que el niño va, pero está sin aprender, sin participar. ¿Por qué? Porque se lo homologa a tiene que aprender o participar de la misma manera que el resto de los estudiantes, que en realidad existe una diversidad ya de por sí intrínseca en el contexto escolar, porque sobre todo en las escuelas públicas hay muchos chicos que les falta contención familiar, les falta seguimiento, están expuestos a situaciones de violencia, están expuestos a falta de recursos materiales, a ver, frío, calor, comida. Entonces, de por sí ya nos encontramos con una situación muy diversa donde ese estándar del normo alumno, ¿sí? Del alumno típico, es una ilusión, es una falacia. Entonces, lo que sucede es que las docentes tienen un desborde tal que en realidad terminan cumpliendo muchas veces otras funciones que exceden muchísimo a la cuestión educativa en sí. Cuando esto se le agrega, en Argentina hay un máximo de 32 personas, 32 alumnos por aula, con 2 personas con discapacidad, con un proyecto pedagógico para la inclusión que tiene que estar a cargo de una escuela especial. Entonces, esto de incluimos, pero incluimos sin herramientas, incluimos sin recursos, en realidad es dejar a un niño que necesita apoyos sin los apoyos, porque en la casa no lo pueden tener porque tienen que ir a trabajar, en la escuela no lo pueden echar porque tiene derecho a estar ahí, pero tampoco le dan las herramientas para estar ahí, en ese lugar, cumpliendo su función de participación plena como alumnos. Y esta situación que estoy describiendo, que estoy tratando de, digamos, de englobar lo que sucede sobre todo en las escuelas públicas, es algo que se repite muchísimo. No digo que siempre sea así, porque en el mejor de los casos, las familias pueden pagar un acompañante pedagógico, pueden elaborar un proyecto con un grupo terapéutico. Es decir, no siempre esto se da de esta manera cuando todo se puede pagar de manera particular. Ahora, la realidad es que las obras sociales no responden, que el sistema educativo muchas veces responde hasta un punto y que estos chicos caen, como se dice en Argentina, en saco roto, caen en una red que se abre, ¿sí? Y que parece que están llevando adelante una trayectoria educativa cuando en realidad simplemente permanecen en ese espacio para que los padres puedan trabajar. Y esto también hace que no se pueda, que los otros alumnos a veces no puedan lograr sus aprendizajes
porque hay un chico que está a lo mejor a los gritos o está, entonces que termina siendo como un factor de disturbio cuando no tiene por qué ser de esa manera. Entonces yo digo, la situación vista desde el lado opuesto, porque nunca es blanco o negro, y cuando hay una persona en el aula con diversidad, se tiene que poder dar los recursos necesarios para poder hacer un proyecto pedagógico para la inclusión. Y de esa manera se favorece el niño y se favorecen todos los alumnos y se favorece también el docente. Y el docente nunca va a estar preparado, porque nadie está preparado, porque cada caso es singular. Lo que uno puede preparar es en una perspectiva de diversidad, ¿sí? Pero no va a estar nunca preparado para atender a ese niño en particular, porque cada niño es diferente. Entonces, ahí, digamos, lo que tiene que haber es una predisposición del docente y una habilitación de la institución educativa para que ese docente pueda adquirir esos recursos para saber cómo poder apoyar a ese niño y cómo incorporar esa diversidad para que sea enriquecedora para todos, ¿no es cierto? Bueno, para eso hay que tener margen, que muchas veces es lo que no hay. Cuando justamente entramos en estas desigualdades estructurales propias de Latinoamérica, donde digamos, las aulas se ven desbordadas de alumnos con muchas necesidades que exceden a lo educativo, entonces ya se quedan sin el margen para poder abordar estas problemáticas de una manera enriquecedora para todos. Sin embargo, los docentes son unos campeones y siempre terminan encontrando la manera, por eso mi profunda admiración. Em, bueno, un poco eso es lo que quería comentar en relación a lo educativo, digamos, de la manera en que yo lo veo en la educación pública en Argentina, en la etapa de lo que es la educación formal, digamos, nivel inicial, primario y medio. No sé si quieren hacer un stop acá para comentar en relación al educativo o paso a la parte laboral. Puedes pasar, André, porque el doctor Oscar me acaba de decir que que le llegó la energía eléctrica, entonces podemos aprovechar, avanza, mientras él se incorpora y después le permitimos a Sergio que nos muestre el video respecto a lo de la ergonomía. Entonces así vamos equilibrando las fuerzas y si por casualidad tienes que desincorporarte por alguna otra razón, lo haces sin problema. ¿Te parece? Sí. Bueno, en relación a lo laboral, un poco lo que comenté es que en el sector público está la cuota del 4%. Sin embargo, bueno, no hay un control exhaustivo que haga que esto se cumpla. Muchas veces lo que termina logrando mayor inclusión laboral son programas de inclusión y diversidad en el sector privado, con empresas que se conocen, que incorporan personas con discapacidad porque logran ya un contexto que logran una microcultura respetuosa de la diversidad donde se naturaliza la diversidad. Y esto sucede en algunas empresas como política institucional. Entonces, muchas veces la inclusión laboral se da más por estas microculturas empresariales bueno, que también, digamos, de alguna forma se terminan haciéndose conocer justamente por su política inclusiva, que por la inclusión que puede haber desde el sector público, que me parece que tiene mucho más deuda con la discapacidad que el sector privado. Y me parece que lo fundamental en este sentido es justamente, así como estamos diciendo en la parte educativa, el plan pedagógico para la inclusión, ¿sí? Diciendo, bueno, este niño tiene que poder participar en este contexto haciendo lo mismo de otra manera, y para saber cuál es esa otra manera, tiene que haber personas especializadas que puedan lograr estas estrategias alternativas. En el trabajo sucede lo mismo con los ajustes razonables. Eh, entonces, en ese sentido, la pregunta no es tanto cómo etiquetamos la discapacidad de esa persona, sino cuáles son sus necesidades. Y a partir de esas necesidades,
poder hacer esos ajustes razonables. A mí me quedé pensando en esto del Documento Nacional de Identidad que me habías dicho, Valen, y me parece que todo lo que es la diversidad sexual están mucho más adelantados en este aspecto, por lo menos en Argentina, en la cuestión cultural. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, y estas son conversaciones que tengo con mis hijos, que tengo un nene de 12 años y un nene de 6 años con el cual hablo estos temas, em, no, me preguntan, ¿es un varón? ¿Es una mujer? Digo, bueno, no sé, ¿y vos qué pensás? Y si no, ¿por qué no le preguntamos? O no es necesario buscar, porque cada vez que formulamos una categoría, ya enseguida el mundo avanza de nuevo, la comunidad avanza de nuevo y esa categoría queda caduca y ese nombre, esa manera de nombrar termina siendo como peyorativa y se reformula. Entonces, es como que la manera más real es preguntarle al otro cómo querés que te llame, ¿sí? O cómo te autopercibís. Bueno, me parece que en ese sentido, la diversidad eh, sexual está mucho más adelantada en no estar buscando los nombres para poder eh, darle al otro lo que necesita, sino directamente poder preguntarle qué es lo que necesita y ser respetuoso de esa singularidad. ¿Por qué? Porque muchas veces incluso hay condiciones que no se ven. Por ejemplo, todas las personas del espectro autista, muchas personas no saben cuál es su sensibilidad a la luz, a los ruidos, a los olores, entonces puede haber incluso una necesidad que es sumamente importante para que esa persona pueda participar en ese contexto, que no se ve, que esa persona tiene que declararlo. Entonces, ¿por qué iríamos em, es como asumir que, que toda discapacidad se puede ver desde afuera? Me parece que tenemos que seguir avanzando en lo cultural así como se avanzó en la diversidad sexual, en la comunidad LGBT, directamente decir, bueno, cuáles son tus características y qué es lo que vos necesitas para poder desarrollar tu tarea. Bueno, me parece que hacia ahí queremos ir. No sé si me está faltando algo más. Yo no creo que te falte más, creo que estás abriendo un abanico de posibilidades y discusiones futuras respecto a un sinfín de elementos que son bien condicionantes. Creo que el doctor Oscar ya está en la sala. Sí. Hola, mi profe, feliz noche, un gusto tenerte con nosotros. Buenas tardes, buenas noches. No haberme incorporado antes, pero como ustedes saben, estamos ante una seria crisis que incluye la electricidad, no solo la electricidad, es una crisis multifacética, pero aquí estamos acompañando a Valentina en esta aventura. Así es, mi profe. Casualmente a mí se acaba de ir la luz acá donde vivo. Sin embargo, tengo la posibilidad de mantener la reunión. Y bueno, hace parte del discurso de lo que hemos venido conversando. Ya yo te presenté, te excusé por las razones obvias por las que no estabas en el momento oportuno. Sin embargo, creo que llegaste en un excelente momento. Te pongo en contexto, nos acompaña desde Argentina la doctora María Andrea Guisen, que forma parte del CONICET y es una connotada investigadora en el área de la discapacidad. Por parte de Colombia nos acompaña el doctor Juan Pablo Marín, que forma parte de la Facultad de Educación Física de un instituto politécnico en la ciudad de Medellín y trabaja con la discapacidad, es el responsable. Si no es el responsable, está directamente relacionado con los semilleros de investigación en discapacidad. Y por México nos acompaña Sergio Aguilar, quien a pesar de que no es un conocedor específico en la materia de discapacidad, es ergónomo y tiene mucho conocimiento en los criterios de accesibilidad, que es un elemento súper importante respecto a los espacios que no son tan sutiles
ni tan accesibles, a pesar de que toda la normativa internacional así lo plantea. Entonces, ya nos paseamos por dos elementos importantes. El primero tiene que ver con los marcos regulatorios, las certificaciones y el modelo médico, el paso del modelo médico rehabilitador al modelo psicosocial. Y estábamos conversando un poco sobre la inclusión laboral, la inclusión educativa, y María Andrea hizo unas aproximaciones desde lo laboral. Entonces, quisiera darte la palabra. Sé que has desarrollado alguna estructura bien interesante y que está en consonancia con el pensamiento de todos los que estamos liderando estas apreciaciones. Entonces, te escuchamos. En la medida que tú vayas haciendo tus intervenciones, probablemente algunos de los participantes podrán hacer intervenciones, quizás María Andrea, Juan Pablo o Sergio tengan algo que decir, y después cerraremos con Sergio para la parte de la ergonomía. Entonces, adelante y bienvenido. Perdón, Valen. Perdón, Oscar. Yo tengo que bajar, estoy en la oficina y tengo que bajar porque mis niños se quedan solos. Seguro, María Andrea. Hasta las 9 de la Argentina, pido mil disculpas. Sé que está grabada esta sesión, así que después voy a escuchar las intervenciones que pasaron de las 9. Me voy a tener que retirar. Quiero agradecer muchísimo la posibilidad de participar en este espacio y quedo a disposición siempre, tanto para Valentina como para todos los presentes, en lo que yo pueda hacer y colaborar. Perfecto. Gracias, María Andrea. Buen retorno a casa. Un placer haberte tenido con nosotros esta noche. Un abrazo. Un abrazo. Adelante, mi profe. Bueno, por supuesto que a estas alturas de esta sesión es imposible que haga una intervención formal. Al contrario, pido disculpas por no haber estado antes y solo quería señalar desde el punto de vista muy general que tanto los conceptos de discapacidad como todo el marco conceptual de la bioética que practicamos en América Latina son una discapacidad y una bioética que siguen las normas y los modelos del modelo médico hegemónico. Tanto la discapacidad es vista como una anomalía y como un problema individual y médico, como la bioética está marcada por los principios de una bioética anglosajona que no tiene nada que ver con los problemas de salud de América Latina. Desde esa perspectiva, yo lo primero que quería hacer era problematizar qué es en América Latina la bioética, qué es en América Latina la discapacidad y proponer una mirada desde el sur, desde nuestro continente, que dé respuesta a nuestros problemas. Ese era básicamente el sentido inicial de mi intervención. Luego venían todos los aspectos formales que tienen que ver, por un lado, con cuáles son los problemas que nos plantea la bioética para América Latina, pero por otro lado, en el tema de la discapacidad, cuál es la situación particular de Venezuela, en donde hay que señalar que la opacidad informativa que ha caracterizado a este gobierno y la ausencia de información estadística y epidemiológica impiden tener una data consistente y robusta para comprender el problema. Yo les envié alguna información previa donde se estima que entre 4 y 5 millones de venezolanos y venezolanas tienen algún nivel de incapacidad moderada o severa. Hice algunos comentarios sobre la institucionalidad que existe en Venezuela para enfrentar el problema de la población discapacitada, cuál es el marco legal, pero sobre todo enfatizo entre la distancia enorme que hay entre los deseos, las ideas y las leyes y la realidad. Tenemos una ley del 2024 relativamente avanzada que
pudiera pensarse que permite transitar del modelo médico asistencial al modelo más cercano al pensamiento crítico, pero que eso se queda totalmente en el papel porque la caótica situación en la que se encuentra el sistema de salud impide que se dé una real y adecuada atención a las personas que requieren rehabilitación o que requieren atención por alguna discapacidad, y en ese sentido plantear que los retos que tenemos por delante en Venezuela son numerosos. No puedo, por supuesto, extenderme más, pero esas son las ideas centrales de lo que yo pensaba plantear en el día o en la tarde de hoy.